Victoria alada de Bárbara Cartland, capítulo 1, parte 2. Insisto en que me lo cuente. Él habló con un acento tan autoritario que hubiera sido muy difícil aún para un hombre no obedecerle, y después de unos segundos, Caroline prosiguió, lamentando haberse referido a aquel asunto. ¿Recuerda la carrera de Craven en la primavera pasada?, preguntó titubeante. Sí, replicó el conde. Tal vez recordará que la ganó Lord Ludlow con un caballo llamado Jessop. El conde asintió con la cabeza. Le ganó al caballo de tío Walter por una nariz. Sí, recuerdo esa carrera. Tío Walter estaba muy disgustado. Le molestaba a Lord Ludlow, y como él tiene pocos caballos y tío Walter tiene muchos, se estuvo jactando de su victoria después de la carrera. ¿Y qué sucedió?, preguntó el conde. Esa noche tío Walter estaba muy furioso, y a la mañana siguiente, Jessop apareció muerto. El conde contempló a Caroline unos instantes antes de preguntar incrédulo. ¿Está sugiriendo que su tío fue el responsable de la muerte de ese caballo? Caroline, sintiendo que el rubor coloreaba sus mejillas, desvió la mirada. Tal vez no debía haber mencionado este asunto, pero sin querer escuché lo que le dijo a uno de los hombres que trabaja para él, y también sé dónde guarda el veneno que arrojó en el agua de Jessop. La historia era increíble, y sin embargo, el conde estaba seguro de que Caroline le decía la verdad. Antes que él pudiera hacer ningún comentario, ella añadió: «Eso es lo que le sucedería a Lucero, lo sé. Y quisiera pedirle que, si me lo compra, se lo lleve lo más lejos posible de aquí, y lo registre bajo otro nombre». «Me cuesta trabajo creer lo que me está contando», respondió el conde. «¿No será que como ama tanto a Lucero está exagerando el peligro en que se encuentra?» «Le juro que no estoy exagerando, y que no le he contado nada que no sea cierto. Estoy segura de que si tío Walter llega a saber que le he vendido a Lucero, mi caballo morirá, o sufrirá de una manera tan terrible que no quiero ni pensarlo». «Parece increíble», murmuró el conde en voz baja. «Han ocurrido otros incidentes desde que estoy viviendo con mi tío en Newmarket, pero no deseo hablar de ello», señaló Caroline. «Lo único que me interesa es salvar a Lucero y mandarles ese dinero a las personas en quienes mis padres confiaban y que trabajaron con nosotros desde que yo tengo uso de razón». Aparte de la historia que le había contado Caroline sobre la muerte de Jessop, pensó el conde, el hecho de que Sir Walter hubiera dejado desamparados a dos fieles sirvientes confirmaba lo que había oído decir acerca de él y justificaba el desagrado que siempre le había inspirado. Mientras tomaba una decisión, notó que Caroline lo observaba con ansiedad, reflejado el temor en sus enormes ojos y su mirada tan expresiva, que parecía haberse arrodillado ante él para suplicarle que accediera a sus ruegos. «¿Le parece», preguntó al fin el conde, «que 600 guineas en un precio justo por su caballo?» Caroline lanzó un leve grito. «¿Pagaría tanto por él? Oh, gracias, gracias. Y le estoy muy agradecida por quedarse con Lucero. Sabía que estaría seguro con usted». «¿Y por qué está tan segura de ello?» «Papá lo admiraba mucho. Seguía sus éxitos en las carreras y decía: Poynton ha ganado de nuevo, me alegro. Es un gran deportista y sabe mucho de caballos». «Gracias», repuso el conde divertido. «Esa es la clase de cumplido que me gusta escuchar». «Mi padre nunca se lo dijo directamente, solo estaba reconociendo un hecho». El conde acogió el comentario con una sonrisa, y Caroline prosiguió: «Sabía que usted era la única persona a quien podía confiar a Lucero. Es tan gentil y tan inteligente, obedece a todo lo que le pido, y papá y yo no lo enseñamos con un látigo, sino con amor». Su voz se escuchaba muy conmovida, porque le estaba expresando lo que le brotaba del corazón. «Lo extrañará», dijo el conde. Cruzó una expresión de dolor por el rostro de la joven. «Estaré contenta porque él estará con usted», respondió la joven con voz baja. El conde se dirigió hacia su escritorio. «Si me da los nombres de las personas que deben recibir 300 guineas cada una, le daré instrucciones a mi secretario para que les haga llegar ese dinero». Caroline metió la mano en un bolsillo de su chaqueta. «Lo tengo escrito aquí junto con el pedigrí de Lucero», dijo. «Pero no sé cómo podría explicarle a Marta y a Jackson que deben poner su dinero en el banco, porque podrían robárselos». «Creo que sería más fácil», contestó el conde, «incluirlos en mi lista de pensionados, y así recibirían su dinero todas las semanas».
¿Podría hacer eso? No sería difícil. Comprendo su preocupación de que una persona anciana, viviendo sola con tanto dinero, sea una tentación para los ladrones. Es usted muy comprensivo. También le daré instrucciones a uno de los empleados encargados de mis propiedades para que los visiten y estén al tanto de que sus cabañas estén en buenas condiciones. Asomaron lágrimas a los ojos de Caroline cuando murmuró: ¿Qué puedo decir? ¿Cómo podría agradecérselo? Me he pasado muchas noches en vela, pensando si Marta, a quien mamá quería tanto, estaría enferma, o si Jackson estaba pasando hambre porque ya es demasiado viejo para encontrar un empleo. Bueno, ahora puede dejar de preocuparse. Déjelo todo en mis manos y trate de disfrutar de la vida. Caroline no respondió, y él tuvo la sensación de que la joven no podría disfrutar de la vida mientras viviera con su tío. Pero como no deseaba comprometerse todavía más, se puso de pie. Ya ha quedado todo arreglado según sus deseos, pero ahora, ¿cómo piensa regresar a la casa de su tío? Caminaré, replicó Caroline. No son más de 3 kilómetros. La enviaré en uno de mis carruajes. Ella negó con un gesto. Alguien podría verme, y tío Walter no debe saber nunca dónde está Lucero. Estará seguro conmigo, declaró el conde confiado. Y como me lo ha solicitado usted, mañana le cambiaré el nombre y lo enviaré a mis propiedades en Hertfordshire, donde le prometo que estará bien atendido. Lo sé, y no sabe cuánto se lo agradezco. Gracias por haber sido tan maravilloso. Las palabras de Caroline expresaban tanta gratitud que por un momento los duros ojos del conde se enternecieron. Extendió la mano y dijo: Adiós, señorita Melford, y como mis invitados me están esperando, me perdonará por no acompañarla hasta la puerta. Supongo que antes de partir querrá ir a las caballerizas a decirle adiós a su caballo. Al tomar la mano de la muchacha entre las suyas, la sintió fría y temblorosa, lo cual indicaba cuán conmovida estaba por lo sucedido, y cuando él se disponía a alejarse, Caroline de súbito inclinó la cabeza y le besó la palma de la mano. Después de dejar a Lucero en un cómodo compartimiento en las caballerizas, Caroline sintió que dejaba atrás al único ser a quien podía amar. No pudo contener las lágrimas cuando, al besar a Lucero, él le había restregado la nariz con afecto. Sabía que el caballo la extrañaría, pero ella enfrentaba un futuro más vacío y tenebroso aún, teniendo que prescindir de los momentos de felicidad que él le proporcionaba. Desde que a la muerte de sus padres había ido a vivir con su tío a Newmarket, se había visto rodeada por la indiferencia y el odio. Esos sentimientos habían penetrado en su alma tan profundamente que había momentos en que se sentía que había perdido su identidad y que ya no era siquiera una persona. Como su tío no deseaba que ella conociera a sus amigos o que supieran siquiera que estaba emparentada con él, nunca la había llevado a Londres, donde tenía una gran casa. Caroline había viajado desde Essex hasta Newmarket, y al llegar descubrió que los sirvientes, como era de esperarse, eran sumisos con su tío, pero arrogantes y agresivos cuando él no se encontraba presente. A ella solo le proporcionaban los servicios indispensables cuando estaba sola en la casa, y al enterarse de que su tío la despreciaba, ellos hicieron lo mismo. La única forma que Caroline tenía de escapar de una casa tenebrosa en la que nunca brillaba el sol era montando su caballo. Cuando su tío hubo vendido todo lo que poseían sus padres sin permitir que ella guardara otra cosa que sus objetos personales, a Caroline solo le quedó su caballo Lucero. Lo había traído consigo a Newmarket, donde al menos estaba bien atendido en las caballerizas de su tío. Caroline descubrió muy pronto por qué su tío estaba disgustado con los caballos de carrera de su propiedad. Ello se debía, como Eddie había adivinado astutamente, a que nunca lo habían aceptado como miembro del Jockey Club, y por consiguiente se sentía inferior durante las competencias. Como se había convertido en un hombre acaudalado, muchos dueños de cuadras estaban dispuestos a portarse amistosamente con él. Pero Sir Walter era muy ambicioso. Esperaba que su dinero le abriera todas las puertas y comprara todo lo mejor, incluyendo la membresía de los clubs más importantes. Había amasado su gran fortuna por medios poco lícitos, y como el padre de Caroline había comentado alguna vez, había llegado al extremo de engañar a unos jóvenes confiados, despojándolos de su herencia antes que tuvieran suficiente edad para entender los oscuros manejos. También se había envuelto en varias oscuras transacciones en la bolsa de valores, y cuando jugaba siempre se las arreglaba para ganar, lo cual no era considerado muy deportivo entre la gente de sociedad.
Pero aunque él era rico y su hermano George era pobre, George y su esposa tenían amistad con personas que no soñarían en hablarle a Walter Melford, y eran invitados a casas en las que a él no se le permitiría entrar ni por la puerta de los sirvientes. Caroline había escuchado a su padre decirle muchas veces a su madre: «Somos pobres, querida, pero somos ricos en amistad y, por supuesto, en amor». Besaba a su esposa y ella replicaba riendo, asegurándose de que su hija la escuchaba. «Si el amor es lo que cuenta, entonces yo soy más rica que la reina de Saba y mucho más feliz». Su padre reía también, y Caroline sentía que esa felicidad irradiaba su calor por toda la casa y se transmitía a aquellos que los conocían. Cuando sus padres murieron, Caroline se dio cuenta de cuánto despreciaba Sir Walter a su hermano menor, simplemente porque estaba celoso de él y sospechaba de que su tío trataba de desquitarse de los años de frustración, torturándola y martirizándola, solo por ser hija de su padre. Al principio solo se burlaba, hablando con desdén de la pobreza en que vivía Caroline con su padre e injuriando a su madre. La primera vez que ella se le enfrentó por defender a sus padres, él la había abofeteado y la había maltratado físicamente, lo cual parecía producirle una gran satisfacción. Después, con cualquier pretexto sacaba el delgado látigo que usaba para manejar a sus caballos y a sus perros, y ella se quedaba aterrorizada al pensar que podía usarlo contra Lucero. Su tío comprendió muy pronto que el peor castigo que podía infligirle a Caroline era maltratar a su caballo. Un par de veces había ordenado que no se le diera de comer en 24 horas, y observaba complacido el sufrimiento de la joven, al decirle que el ayuno era beneficioso, tanto para los hombres como para las bestias. «Pero los animales no entienden por qué se les trata así, tío Walter», había protestado Caroline con voz trémula cuando aquello se repitió. «Ya lo entenderá, querida, y sin duda alguna estará agradecido cuando mañana o al día siguiente vuelva a recibir su ración de alimento». Esa noche, cuando pensó que su tío ya debía estar dormido, había tratado de salir de la casa para dirigirse a escondidas a las caballerizas y alimentar a Lucero. Pero Sir Walter estaba despierto, esperándola, y después de haberla golpeado, la encerró en su cuarto, y Caroline escuchó sus carcajadas mientras se dirigía a su propia habitación. Esa noche supo que no solo que su tío la odiaba, sino que estaba demente, pero no sabía qué hacer ni cómo escapar de su custodia. No tenía a nadie a quien acudir en busca de ayuda, ya que si escapaba refugiándose en casa de sus amigos en Essex, su tío la reclamaría e iría a buscarla, porque era su tutor y tenía todos los derechos de la ley. Pero cuando escuchó a su tío haciendo arreglos para vender a Lucero al dueño de la casa de posta, quien tenía una pésima reputación en Newmarket por la forma como trataba a sus caballos, decidió salvar a toda costa al animal que tanto amaba. ¿Cómo podría vivir tranquila sabiendo que lo azotarían y maltratarían? Primero pensó que la única forma de librarlo de ese suplicio era quitarle la vida, pero sabía que llegado el momento no tendría valor para apretar el gatillo. Fue entonces que, de pronto, el nombre del conde acudió a su mente. Como era un caballista tan renombrado, él debía comprender mejor que nadie que ella no podía permitir que su caballo sufriera. Caroline había escuchado de labios de su tío de un modo casual que el conde asistiría a la subasta. «Ese engreído de Poynton», había dicho hablando casi consigo mismo, «que no da señales de conocerme cuando nos encontramos en las pistas, sin lugar a dudas aparecerá en mi subasta». Caroline había contenido el aliento. «¿Quieres decir que vendrá a Newmarket especialmente para la subasta?» «Vendrá a Newmarket para las carreras, idiota», había contestado Sir Walter. «Ese es el momento de realizar la subasta. No soy ningún tonto, y sé muy bien que los principales dueños de cuadras de Newmarket no remitirán la tentación de comprar los mejores caballos que habrán visto en su vida». Caroline hubiera querido comentar que los caballos del conde debían ser mejores que los de su tío, ya que él siempre ganaba las carreras en las que competía Sir Walter, pero, por miedo al castigo, permaneció en silencio. «Me aseguraré de que haya suficiente champaña. Eso siempre ayuda a elevar las ofertas», comentó Sir Walter, «y serviré los mejores manjares que mi cocinero pueda preparar». «Por supuesto que sí. Tengo que abandonar las carreras, y lo haré con regio estilo». «¿Y por qué tienes que abandonarlas?» «Si quieres saber la verdad, te diré que estoy cansado de que los caballos de Poynton crucen la meta delante de los míos», gritó su tío. «Maldito sea, tiene una suerte del demonio.
No seguiré contemplando cómo se evapora mi dinero en gastos interminables, y todo por alternar con esos engreídos que no me aceptan como miembros del Jockey Club. Levantó aún la voz más para gritar: ¡Maldito seas! ¡Me vengaré! Fíjate en lo que te digo, me vengaré de ellos. Durante los 3 días no había hablado de otra cosa, y aunque no se atrevía a mencionarlo, Caroline presentía que la ira de su tío crecía cada vez más. A veces era muy astuto, economizando en las cosas en las que no estaba muy interesado. Desde que vivía con él, ella pudo darse cuenta de que, aunque les pagaba bien a sus lacayos, era muy tacaño con los sueldos de los sirvientes más viejos que trabajaban dentro de la casa, quienes no podrían encontrar otro trabajo si él los despidiera. Los que estaban pensionados, incluyendo a los jockeys que les había dado a ganar cientos de libras en premios cuando estuvieron en su mejor momento, casi pasaban hambre en las cabañas que les había asignado. Cuando Caroline se quedaba sola en Newmarket, siempre iba a visitar a los ancianos, y ellos les hablaban de las penalidades que atravesaban. Le contaban que a veces pasaban hambre, pero que si se quejaban, les notificaban que podrían salirse y buscar otro lugar donde vivir. Pero no había nada que Caroline pudiera hacer, excepto llevarles a escondidas frutas del jardín y esperar que obtuvieran respuesta a las oraciones que elevaba al cielo por ellos. Algunas veces, a mitad de la noche, le hablaba a su padre para contarle lo desdichada que se había sentido. «Ayúdame, papá. Ayúdame no solo a evitar que el tío Walter me golpee, sino a favorecer a los pobres ancianos a los que él ha abandonado». Cuando se enteró de los planes que tenía su tío para Lucero, lo había llamado de nuevo, desesperada, diciéndose que él tenía que escucharla y que de alguna manera milagrosa salvaría al caballo que ambos amaban. Lucero nunca entenderá por qué lo abandoné y por qué lo maltratan en vez de tratarlo con cariño. Papá, oh papá, dime qué debo hacer. Tienes que ayudarme. Sintió que todo su ser se proyectaba hacia él, y súbitamente, como si la respuesta llegara del más allá, supo lo que tenía que hacer. Fue como si su padre le hubiera ordenado: «Ve a ver al conde de Poynton. Él te comprará a Lucero y podrás entregarles ese dinero a Marta y a Jackson». Era una solución tan sencilla que Caroline se preguntó por qué no había pensado antes en ella, y ahora, mientras caminaba de regreso a la casa de su tío bajo la luz de las estrellas, iba repitiendo desde lo más íntimo de su ser: «Gracias, Dios mío, por haberme permitido escuchar a papá, y por darme la respuesta. Gracias, gracias». Fin del capítulo 1 de la novela Victoria Alada de Bárbara Cartland. Por favor, esperen el siguiente capítulo. Bye.